discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Estamos siguiendo una serie de predicaciones expositivas y recordemos cómo se llama esta serie. ¿Cómo? Jesucristo, sí señora, gracias. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es digno de suprema alabanza, cantábamos ahorita. La serie expositiva, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Creo que la mayoría de nosotros, y en general, no solo la iglesia, no solo las personas del común, no solo las personas de Bogotá, de Colombia, sino en general, todas las personas del mundo, nos gustan las historias de amor. En general, todos los seres humanos nos gusta ver todas las historias donde existen castillos, donde existen seres malvados, un rey malvado, un reino malvado. Y a todas las personas nos gusta ver siempre el desenlace, el final, porque siempre estamos esperando a que llegue el héroe, siempre, y que destroce al enemigo. Puede ser un dragón, un rey malvado, un príncipe malvado. Y nosotros podemos tener la maravillosa historia de amor más grande que existe, y es esta. Esta es la historia de amor más grande que existe. Y también hay un principio y también hay un final. El principio es una novia feliz, raptada, pero que en el final llega su príncipe, llega su rescatador, pero ese rescatador es nada menos y nada más que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual vinimos hoy a adorarle, a exaltarle, porque solo es digno de amor, de suprema alabanza. Todas las historias de amor, todas las historias de monstruos, todas las historias que existen en el mundo, de dragones, de superhéroes, han sido por relatos que han leído en la Biblia. No vienen de la mente humana. Bueno, sí vienen de la mente humana, pero su origen no es de la mente humana. Es del libro sagrado, de las Escrituras. Ustedes conocerán uno de los héroes más famosos del universo, que es Superman. Superman fue la inspiración de dos jóvenes judíos, y ellos se basaron su historia en el libro de la Biblia, en un Salvador. ¿Cómo se llamaba Superman allá en su planeta cuando llegó a la Tierra? Kor-El. Y el padre de él se llamaba Jor-El. Jor-El significa Dios levanta, y Kor-El significa ora a Dios. Entonces, todas estas historias de amor, de héroes, vienen de acá, de este maravilloso libro y fascinante, donde el personaje principal, si bien estamos representando la novia, el personaje principal siempre es el Salvador,
el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana, mi propósito es que entendamos, mi propósito, si bien es seguir la línea que viene del pastor Edwin y el pastor Rubén explicando la serie expositiva, sí me gustaría detenerme un poquito y poder repasar lo que nos han enseñado hasta el día de hoy, lo que significa Apocalipsis. Porque en el mundo hay una confusión. Ven a Apocalipsis como lo que no se puede hablar, lo que no se puede predicar. Ven a Apocalipsis como algo fantasioso, difícil de creer y también difícil de explicar. Pero es fuera de todo esto, no es verdad. Es el libro maravilloso, es el libro que más esperanza trae a la humanidad, en especial a la iglesia, en especial a los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Los pastores nos vienen enseñando, el pastor Edwin y el pastor Rubén, algo que ellos llaman el ya, pero el todavía no. El ya, pero todavía no. ¿Qué es el ya, pero todavía no? Yo tomé una ilustración para hacerme dar a entender. Ustedes, o a los que les gustan el fútbol, hace 8 días pudieron o se enteraron de que en Inglaterra, en el Liverpool, ganó el partido el Liverpool. Cuando gana el partido el Liverpool, ellos se coronan campeones. Y hay una algarabía, hay celebración de campeón, se ponen las camisetas de campeones, pero todavía no ha terminado el campeonato. Ellos no han terminado, pero ya son campeones. El ya, pero todavía no. No les han dado la copa, pero ya son campeones. Hacen falta varias fechas por jugar para que se termine y les den la corona, pero ya son campeones. No hay nada que les quite ese título, no existe nada, nada les puede quitar el título de campeones. ¿Qué tienen que hacer ellos? Solamente ir y presentarse allá en el campo de fútbol, tocar la pelota, y así ellos pierdan, así se lesionen, así les saquen tarjeta amarilla, tarjeta roja, así los echen, así los jugadores que vienen jugando regularmente, que se llaman titulares, no vuelvan a jugar, ya son campeones. Y eso es lo que es el ya, pero todavía no. Y miren que los hinchas dicen somos campeones, pero ellos no han jugado. Los que están en la banca saltan como los que han jugado y dicen somos campeones, pero ellos no han jugado y son campeones. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nosotros somos campeones, somos más que vencedores, somos coherederos con Él, somos habitantes del reino celestial. El ya, pero todavía no. Ya lo somos, pero todavía no. ¿Qué nos toca a nosotros? Presentarnos. No presentarnos en un campo de fútbol, sino en la vida real. Con nuestras luchas, con nuestras angustias. Hace unos minutos, la hermana Sandra leía el Salmo 54 y decía, Él nos librará de toda angustia. Cuando esa palabra, Él nos librará de toda angustia, toda
en el lenguaje arameo es toda. Y en el lenguaje hebreo, esa palabra toda es toda. Toda. En el lenguaje latín, toda es toda. En griego, toda es toda. Toda angustia. Y eso es lo que hace el libro del Apocalipsis. Nos lleva a comprender que el Señor es fiel, como cantábamos hace unos instantes, que Él es fiel a su palabra. Él dijo: no temáis, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman. No teman. Toda aflicción, toda angustia, Él la venció en la cruz del Calvario. Él la venció allí. Él ya, pero todavía no. Y voy a invitarles que me acompañen en sus Biblias. Vamos a seguir con el capítulo 12 de este magnífico libro, el Apocalipsis. Maravilloso libro. Apocalipsis, capítulo 12. Dice así la bendita palabra del Señor. Apocalipsis 12. El niño también vino a adorar, vea, y a exaltar a su manera, pero también vino a exaltar el nombre del Señor. Apareció en el cielo ¿una qué? ¿Una qué? Una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 espinas. 12 estrellas. Ya me estoy adelantando. Es que las gafas no las limpié. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Yo dije espinas, pero es 12 estrellas. Estoy leyendo en arameo aquí. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal. ¿Qué apareció? Otra señal. ¿En dónde? En el cielo apareció otra señal. Las dos señales aparecieron en el cielo. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Leamos el versículo 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá por vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti en este hermoso día
Venimos, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Señor. Reconocemos, Dios de Israel, que sin ti no somos nada, que solo mediante tu presencia en nosotros somos aceptos delante de nuestro Dios y de nuestro Creador, Señor. Te damos gracias en esta mañana por traernos y te pedimos, Dios de Israel, que la gracia tuya esté en nosotros en esta mañana. En mí principalmente, Señor, para poder exponer tu palabra, que el mensaje que tienes tú para la iglesia sea el que está aquí, Señor, el que está aquí revelado en tu palabra, Señor. Reconozco la necesidad de que el poder de tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, Señor. En mí para hablar de tu palabra y en mis amados hermanos que les trajiste a escuchar. Que la gracia tuya, Señor, les pueda abrir, Señor, el entendimiento en esta mañana a este mensaje, Señor. Que nada se salga, Dios de Israel, de lo que tú nos quieres hablar en esta porción bíblica, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, el libro de Apocalipsis es uno de los libros más maravillosos para nosotros en este momento. Toda la Biblia es maravillosa, pero en este momento que estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos tan oscuros, tiempos de una oscuridad espiritual, tal vez como nunca antes. Es este el momento. Y para este momento fue que fue escrito el libro de Apocalipsis. Y ampliando un poco más el contexto que el pastor Rubén nos ilustra cada domingo, ven que él cada domingo nos está conectando desde Apocalipsis 1 y cada vez conecta con lo que nos está enseñando ese domingo y vuelve y nos conecta. Vuelve y nos explica como en un círculo. Es porque este libro del Apocalipsis merece una atención extrema para que nosotros no vayamos ni a alegorizar, pero que tampoco dejemos nosotros de percibir las maravillas que el Señor escribió en ese libro y que están para nosotros, para que nosotros no perdamos ni el propósito de nuestra visión, pero tampoco perdamos el propósito de la misión con el que el Señor quiere que nosotros en este tiempo, porque todo es preparado por el Señor, aprendamos de Apocalipsis. El significado de Apocalipsis es revelación. Y es un libro que tiene un lenguaje literario llamado apocalíptico. En nuestras mentes finitas, en nuestras mentes pequeñas, a veces torpes, nosotros tendemos a no entender las situaciones por las cuales estamos pasando en nuestras vidas. Y perdemos de vista el mensaje de salvación.
por las circunstancias que estamos viviendo, por las angustias que estamos viviendo, por la aflicción que estamos viviendo. Perdemos de vista que el Señor nos sacó de ese lodo cenagoso en el que andábamos y que nos llamó de las tinieblas que estábamos a la luz admirable. El libro del Apocalipsis es el libro que nos recuerda, que si hoy en este tiempo presente no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas, si no entendemos lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea, entonces nosotros vamos a perdernos del gozo que es estar con el Señor en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Él dijo, en la debilidad nos hacemos fuertes, porque ahí es donde podemos ver el poder y la grandeza de nuestro Señor. La palabra griega de Apocalipsis es revelación, y él tiene un lenguaje literario apocalíptico que se compone de dos partes: profecía y escatología. La palabra escatología viene de una palabra griega que es escatos, que significa último, y logía de estudio, de mensaje, de logos, mensaje. Entonces, el apóstol Juan fue escogido por Dios para ser el emisario y el escritor no solo de Apocalipsis, sino también de otros 4 libros más, pero entendiendo que Dios no hace un dictado. La palabra de Dios no es un dictado. El Apocalipsis no es un dictado. Él no le dijo a él, tenga, escriba esto, sin tener la personalidad o tener en cuenta la personalidad del apóstol Juan. Mire que el apóstol Juan estaba viviendo la persecución más terrible que surge para la iglesia. Ellos estaban siendo perseguidos por los emperadores romanos, Nerón y luego Vespasiano. Lo que sucedió en ese momento fue que Nerón, él quería hacer un gobierno diferente al que estaba, pero el Congreso no le permitió. Bueno, se parece a muchos gobiernos de la actualidad. El Congreso no le permite, y él, obvio, guiado por manipulaciones de Satanás, él incendió toda la ciudad, y fue el momento propicio para echarle la culpa a los cristianos. Y empezaron a coger a todos los cristianos, a una persecución acérrima contra todos los cristianos, tanto así que los cogían vivos y los colgaban en los postas, los penetraban con esas varas y vivos los prendían y iluminaban toda una calle y todos los jardines de la casa de Nerón. Pero fue solamente un medio que él utilizó para que perseguir a la iglesia, para derrotarla y para destruirla. Y luego siguió Vespasiano. Pero lo maravilloso de esto es que a Juan lo mandan exiliado a una isla para que no siga predicando. Lo mandan a una isla para que no siga hablando del Señor, para que no siga mostrando las maravillas.
El mismo Juan escribe que si se hubiera contado todo lo que hizo el Señor Jesucristo en el mundo, no cabrían los libros. En las bibliotecas del mundo no cabrían. Entonces, él entra en esa lucha interna, escuchando los mensajes de los que llegaban a esta isla en Patmos. Y él sufría por su iglesia que dejó allá en Éfeso, por sus hermanos, por el apóstol Pablo, Pedro, que también sufrieron a manos de Nerón y de Vespasiano. Ellos los mataron. Señor mío, Dios mío, la iglesia. Y es allí donde el Señor, en medio de su angustia, en medio de su tribulación, el Señor, antes de que él desfalleciera por la circunstancia que estaba viviendo, se le aparece y le da una serie de instrucciones. Pero mire esta historia tan impactante. Él, en medio de esa aflicción, un ángel le dice que escribe este mensaje para las iglesias, pero él estaba exiliado y estaban siendo perseguidos. Y 2 domingos atrás, el pastor Rubén nos enseñaba que ya cambia, ya no ve una visión, ya no escucha una voz, sino que ya directamente hay una interacción entre ese ángel que apareció y él. Ya él entra a actuar y le dice: es necesario que profetices, que vayas, que lleves el mensaje. Y él en su interior, pues, estoy acá, preso. A Juan el Bautista le pasó, pero el propósito era otro. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Él sabía que él era el enviado de Dios. Él escuchó del mismo Dios: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él lo vio desde el vientre de la madre. Él vio que de ahí iban a ser el Salvador. La angustia nos hace perder las riquezas, el gozo de la salvación. Y la sorpresa es que de modo milagroso, por el Señor, estas 2 personas fueron asesinadas. Nerón, luego Vespasiano. Eso fue en el año 96. Y en ese año surgió un hombre emperador que no tenía posibilidad de cómo llegar a ser emperador. ¿Por qué? Porque fue un instrumento de Dios. Se llamaba Nerva. Duró como emperador muy poco tiempo. ¿Pero qué hizo Nerva? Nerva dictó un decreto donde le daba libertad a todos los presos que existían. En medio de la aflicción, nosotros podemos ver el milagro del Señor, porque Él todo lo tiene bajo control. Todas nuestras angustias, toda nuestra aflicción, el Señor la tiene bajo su control. Nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis, apareció en donde en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto. Luego también otra señal, un dragón, unas bestias con cuernos, unas diademas. Vemos muchos símbolos, Miguel y sus ángeles. El capítulo 12 de Apocalipsis tiene 17 tiene 17
versículos. Y Apocalipsis tiene un lenguaje particular. Ese lenguaje en el cual está escrito es una forma que para los hebreos se llama quiasente. ¿Qué es quiasente? Que conecta el primero como con el último. Nosotros podemos verlo para dar una idea. En el versículo 1 dice: apareció en el cielo una mujer vestida de sol. Y en el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira con la mujer. Otra vez, el hombre y la mujer. En el capítulo 6, en el versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde está un lugar preparado para ser sustentada por algunos días. Y en el versículo 13 al 16, cuando él vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz, y le dieron a la mujer 2 alas para que volase delante de la serpiente. Y dice que un tiempo, otro tiempo y la mitad de un tiempo, y estos son 1260 días. Lo podemos ver en el capítulo 7, en el versículo 7, que dice: después hubo una gran batalla con Miguel, y lo conecta con el versículo 12, que dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores del mar, porque el diablo ha descendido. Aquí la forma quiásmica o la forma que está escrito el libro de Apocalipsis es conectar, hacer unas conexiones. Por eso encontramos que los pastores leían los primeros capítulos y se iban inmediatamente al Antiguo Testamento, porque los va conectando, haciendo un círculo. Eso es un sistema de escritura quiásmica. Y estamos cargados, vemos que estamos cargados de muchas figuras, de números, pero también de señales. La Biblia está llena de señales. Esas señales no las podemos dejar perder de vista. El Espíritu Santo escogió precisamente al apóstol Juan porque él tuvo una transformación. Recuerdan que él era llamado el hijo del trueno. Fue por algo particular, porque él y su hermano tenían un carácter tremendo, fuerte, tal vez como el de alguno de nosotros. Pero su forma de escribir, que le da vueltas a un tema, vueltas y vueltas al mismo tema para llegar al mismo punto, es solamente con el objetivo de que podamos hacer esas conexiones y entender el ya, pero todavía no. Cuando leemos cualquier escrito de Juan, nos damos cuenta que él nos mantiene en esta línea y nos obliga a irnos a líneas después, y nos obliga nuevamente a irnos atrás y regresar a donde estamos. Nos tiene atrapados cada vez que leemos Apocalipsis. Una forma de quiásmica. Todo va conectado, pero para hacerme entender, yo escogí un ejemplo que está perfecto para dar a entender la idea.
de Apocalipsis, de cómo fue escrito, está en Juan capítulo 11. Voy a leerlo. Estaba entonces enfermo uno llamado María de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Pongamos mucha atención en este versículo 2 de ese capítulo 11. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 11. Capítulo 11, versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue. Este escritor usa algo, una herramienta. Miren, una herramienta literaria. Este fue es un verbo que está en modo indicativo del pretérito perfecto simple. Denota una acción del verbo ser y del verbo ir. Y él dice, fue. Pero es que esto sucedió en el futuro. Esto no había pasado. Él nos está contando algo del futuro, pero la acción del futuro la estamos viendo en presente, pero fue pasada. Esto es lo que nosotros podemos entender cuando los pastores, los predicadores nos hablan el ya, pero todavía no. Por eso Juan usa esta manera o esta forma literaria. Usa el futuro para explicar, usa el presente para explicar una acción pasada, pero del futuro. ¿Sí? Mire que María fue la que enjugó al Señor con perfume los pies. Y eso fue en el capítulo 12. Y estamos hablando del capítulo 11. Entonces, el apóstol Juan pudo entender que si el Señor le estaba enviando a predicar, a profetizar nuevamente, que es predicar, a predicar nuevamente la palabra, era porque lo iba a sacar de esa angustia. No iba a morir ahí. Y yo quise tomarme este espacio del sermón, de la predicación, para que nos vayamos conscientes, entendiendo lo que en realidad es el libro del Apocalipsis. Mire que el Apocalipsis, él empieza con la novia, termina con la novia. Él dice, soy el alfa y el omega en Apocalipsis. Es como si Apocalipsis fuera el relato de toda la historia de la redención en solo ese libro. Pero para poderlo entender, nos lleva a que vayamos al principio, para que vayamos a Génesis, porque comienza con una boda y termina con esa boda. Y en el transcurso del camino de el plan de redención del Señor, surge unas tragedias que ya saben que es el pecado, pero que Él
vino a estar con nosotros para mostrarnos su amor y su plan, sobre todo su plan. Y lo que yo quise que hoy ustedes puedan entender y llevar para sus casas, para sus mentes y para sus estudios, en la intimidad, en los devocionales con el Señor, es que Apocalipsis es el único libro que nos da la esperanza, nos muestra la esperanza segura de una eternidad con Cristo. Y es el libro que nos muestra y nos confirma también el Espíritu Santo de que hayamos sido elegidos o no. Porque aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y yo les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. El libro del Apocalipsis está dividido en dos partes importantes. Del capítulo 1 al capítulo 11, que fue lo que han estado explicando los pastores, es donde esa división, esa primera parte del 1 al 11, delinea proféticamente las cosas acontecidas desde el final del primer siglo del cristianismo hasta cuando el Señor nos introduce a la eternidad. Ahí está relatando en esos 11 capítulos ese acontecimiento. Desde las cosas que el Señor profetizó, que era la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, hasta cuando nosotros podemos ver el ya, pero todavía no, entrar a la eternidad. Nos introduce a ese estado eterno. Y el capítulo 12, que es el que comenzamos a ver hoy, tiene desde ahí hasta el capítulo 22, hasta el capítulo 22 el versículo 21 que termina el libro del Apocalipsis, nos dan detalles relacionados con Israel y con la cristiandad. No podemos alejarnos de esa realidad, la realidad de Israel y la cristiandad. Pero ¿para qué nos muestra esto en esta división? Miren, para poder estar conscientes que la cristiandad y el pueblo de Israel, como nación también, la iglesia del Señor también, la novia del Señor, por la cual pagaron un precio muy alto, entra a una terrible futura crisis en la historia. No es cierto lo que algunos predicadores enseñan: creen en el Señor Jesucristo y tendrán carro, casa, beca, serán felices. Sí es cierto en alguna manera, pero la iglesia ha entrado ahora en la terrible futura crisis de la historia, como nunca, como nunca. Miren que ¿por qué vinieron los juicios de Dios antes de Cristo? En el Éxodo, cuando empezó la nación de Israel, que Israel es como el reloj profético del Señor. Era porque desobedecían y venían terribles plagas, terribles acontecimientos, muertes, violaciones,
Pero miren ahora, ya vino el Señor, empieza la iglesia y ahora va a ser más terrible esto. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Dios. Pero ya no porque no obedezcan a Dios, ahora es porque son salvos, ahora es porque obedecen a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta con el libro del Apocalipsis. Aun cuando estemos en angustia y en aflicción, debemos confiar en aquel que es fiel, que dijo: no temáis, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. Y aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero ese perseverar no es el que yo lo hago con mis propias fuerzas. Ese perseverar es como les mostraba en el ejemplo del partido en el Liverpool, que ellos se presentaban al campo. Así los golpeen, así los echen, así peleen, ya son vencedores. Nosotros tenemos que presentarnos todos los días delante del Señor, delante de esa aflicción diaria, porque posiblemente esa enfermedad no se va a quitar, posiblemente esa crisis económica no se va a quitar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo importante del libro del Apocalipsis. Por eso debemos estar atentos escudriñando las Escrituras. Por eso debemos estar atentos a todas las señales. Por eso me parece a mí muy propicio, muy pertinente el congreso que tuvimos hace poco en la iglesia, el congreso espiritual. ¿Cómo era que se llamaba ese congreso? A veces tendemos a olvidarlo porque no estamos atentos a las señales, a los momentos, a los tiempos. Ese congreso se llamaba La Escritura, alimento sólido para ¿quién? Para nuestra vida, para la iglesia. La Escritura. Y eso ha traído un despertar, no sé, amados hermanos, pero en mí ha traído un despertar de escudriñar, de inquirir. Esa palabra inquirir es ir a fondo de un asunto, de cada palabra que está escrita en la Biblia. Y ha sido impactante, ha sido maravilloso, a lo cual yo les extiendo la invitación de que sigan presentándose cada mañana ante su Rey, ante su Salvador, y poder comprender sus palabras y estar atentos a su voluntad y a los tiempos. Miren algo que sucedió hace 8 días. Acá en este mismo lugar se paró el hermano Wilfredo y me di cuenta que cuando él hablaba en un tono enérgico, como un tanto disgustado, él dijo: ustedes no se dan cuenta de los tiempos, los ven y parecen dormidos. Y él tiene razón. Nosotros no nos damos cuenta, no estamos atentos. Y en ese momento se me vino a la mente unas palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo: vosotros tenéis la profecía más perfecta, en la cual hacéis bien, de prestar atención. El hermano Wilfredo nos llamó
yo digo que fue Dios a través del hermano Wilfredo, a que estemos atentos. Mire que el 13 de marzo, también lo dijo el hermano Wilfredo. Él no sabía el día, pero él lo dijo. Pero el 13 de marzo a las 2 de la mañana hubo un eclipse de luna. La luna se convirtió en sangre. Y no estamos atentos a las señales. Y todas estas señales. Y el hermano Wilfredo también dijo, eso en su particular forma dijo, eso dicen los científicos, pero eso está escrito en la Biblia. Él dice que la luna se convertirá en sangre. Eso no es ningún eclipse, es que la luna se va a convertir en sangre. Y eso lo dice la Biblia. Y eso es el Apocalipsis. El que estemos atentos a todas estas señales. Mi objetivo era que pudiéramos entender que aunque Apocalipsis parezca un libro difícil por todos sus símbolos, sus señales, es un libro que nos trae extrema esperanza. Porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán, y las palabras del Señor es que estaremos con Él en la eternidad. Allá es donde debemos apuntar, a estar en la eternidad con Él. Siguiendo capítulo 12 de Apocalipsis, el título de la predicación es La gran señal. La gran señal. ¿Es qué? ¿La señal? No, la gran señal. La gran señal. Y vamos a ver los versículos 1, 2 y 3. Y posiblemente el 4 en 2 puntos. La maravillosa palabra del Señor nos atrapa, nos hace meternos a fondo. Es una riqueza invaluable, nos enseña a escribir, nos enseña a leer, nos enseña literatura. Capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas. Haciendo la investigación, hay unas cosas o unos aspectos que tomé de un curso que estoy haciendo de hebreo y griego, y hay muchas cosas que por mi desconocimiento y mi ignorancia me han incentivado a verlas más profundo. Entonces, me pareció algo tan increíble esto. Apareció en donde, allá en el cielo, una señal, una gran señal. La mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Y eso, recuerden que Apocalipsis nos lleva a recorrer todo el plan redentor del Señor. Y eso me llevó hasta Génesis.
Génesis 1, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan ¿de qué? De señales, nuevamente señales, para las estaciones, para los días y para los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue, y hizo Dios 2 grandes lumbreras, una para que señorease en el día y otra en la noche. Pero mire, tan impactante esto. Dice que sirvan de señales. En la palabra señal, acá dice una gran señal. Este libro escrito en griego, una gran señal, está la palabra mega simeion. Mega es muy grande y simeion es una señal, significa, es una señal milagrosa que un hombre no puede, es incapaz de hacer. Y cuando vemos en Génesis que dice, te sirvan de señales para las estaciones, para días y años, la palabra señales es una palabra conformada por 3 letras en el idioma hebreo y se pronuncia fonéticamente ot. Ot, sirvan de señales, ot. ¿Y qué apareció? ¿Qué apareció? Él le vio una señal. Pero mire lo que dice Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite una palabra, a otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Es una señal que nos indica algo. Recuerdan que antes de que existiera la escritura había, ¿qué? Figuras. Esas figuras se llamaban pictogramas. ¿En dónde aparecieron estos pictogramas? En el cielo. Eso fue lo que vio el apóstol Juan. Pero ¿cuáles? ¿Cuáles señales? ¿Cuáles señales? Job 38 dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Estas son las constelaciones. ¿Qué fue lo que vio Juan? Las constelaciones. Porque en el firmamento las estrellas cuentan la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que él pudo ver? Una mujer. Para este momento, el Señor lo que le mostró a él fue esa palabra ot, señales. ¿Y él qué fue lo que vio? Una mujer. Esa mujer, cuando los astrónomos se dieron a la tarea de estudiar los astros, es una mujer que en hebreo le llamaban ellos Betula, en griego Virgo. Esa fue la mujer que ellos vieron. Vieron la constelación de Virgo. Y en esa constelación, en el momento del Señor, ellos pueden ver, o se puede ver, ustedes lo pueden ir y comprobar en el planetario. En todos los países existe un planetario.
donde pueden observar eso a través de unos telescopios y unas grabaciones que hay, allá lo pueden comprobar. El pastor John MacArthur, en una obra maestra de teología sistemática de él, toca este tema y dice que eso se llama el cielo planetario, donde podemos ver cómo los astros que el Señor creó cuentan la gloria de Dios. Y esa mujer, Betula, esa mujer, Virgo, esa mujer, en sus pies está la luna, realmente está el astro luna. Y a su cabeza está el sol. Y las 12 estrellas forman la constelación de Leo. Y ese Leo es el león de la tribu de Judá, cachorro de león, lo enuncia la palabra. Los antiguos la veían a su tiempo. Ellos no salen todos los tiempos. Por eso dice, por estaciones te servirá para estaciones, para días y para años. En una estación sale estas constelaciones, en la otra estación salen otras. Eso fue lo que ellos vieron, los antiguos. Y eso mismo fue lo que vio el apóstol Juan, las constelaciones. Como no, él estaba en su desesperanza también, en su angustia, el Señor le mostró todo el plan de redención. Pero lo más impactante es que dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Lo más impactante es que Betula, alrededor de Betula aproximadamente sobre el vientre, gira un astro. Ese astro es el astro rey, es el planeta rey, que es Júpiter. Como las estrellas cuentan la gloria de Dios, ese astro rey girando alrededor de la constelación de Betula, de Virgo, está anunciando que ahí hay un rey. Por eso el astro rey está girando ahí. Estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Este tema es, además de ser tan apasionante y tan específico lo que podemos ver, que nos llevará unos días estudiándolo y el Señor nos permita que en el discipulado, en las casas, sigamos estudiando y que sigamos ahondando en estos tiempos. El Señor tuvo que tener algún propósito para que pusiera en el corazón de los pastores Edwin y Rubén que estudiáramos Apocalipsis, preciso en este tiempo. Pero es necesario entender todas las señales y es necesario entender todos estos momentos. Hay algo también que me pareció extremadamente impactante. ¿Recuerdan la palabra Od? Que la palabra Od es señales. Esa palabra Od está formada por 3 letras en el idioma hebreo. La primera es Aleph, la segunda es Vav y la tercera es Lav. Antes de que existiera la escritura, había figuras, un pictograma. La letra primera, que es Aleph,
el pictograma que está detrás de esa letra es un toro. En la letra Baf, el pictograma que hay es un clavo. Y en la letra Taf, el pictograma que hay allí son dos palos formando una cruz. Estad atentos a las señales. Y aquí apareció una gran señal. Apareció una gran señal. La palabra nos enseña que a su tiempo salen todas las estrellas. Una constelación nos cuenta la historia de la redención. Solo que el enemigo, diablo, Satanás, la serpiente antigua, cogió la creación para que la criatura adorara a la creación y no al que hizo la creación. Lo tergiversó. Por eso hoy vemos que muchos no miran la Biblia para seguir sus vidas, la voluntad del Señor, sino que miran, lo primero que hacen es ir al horóscopo y ser guiados por esos astros que el Señor hizo. Los cogieron de idolatría. Pero todas estas constelaciones hablan de la gloria de Dios, cuentan la gloria de Dios. Mire que la palabra de Dios es muy diciente, se explica a sí misma. Dice, cuentan la gloria de Dios. La creación toda cuenta la gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo. Cristo, la gloria de Dios. Como tiempo de terminar, como tiempo de conclusión de este pequeño fragmento de Apocalipsis 12, en el versículo 3 dice, también apareció otra señal pequeña. Yo digo insignificante, pero es una señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas diademas. Cuando nosotros miramos las constelaciones, vemos que está Virgo, las 2 estrellas forman Leo, pero lo más explícito, lo que podemos ver es que frente a la mujer, a Virgo, las estrellas forman otra constelación. Esa constelación se llama Draco. En griego, Draco. Traducido al español, dragón. Eso es lo que nosotros podemos ver en el capítulo 3. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón. Y preciso está ahí, en ese lugar, mostrando que está esperando a que nazca la criatura para devorarla, que es lo que veremos más adelante. Y ya, amados hermanos, por tantas señales que veamos, por tantos símbolos que nosotros veamos, no podemos dejar de perder la esencia de lo que el libro de Apocalipsis nos quiere dar. Y es precisamente en este capítulo 12
donde está la esencia de toda esta obra de amor, toda esta obra de redención del Señor, este magnífico plan que el Señor trazó. Quiero leérselos porque está en el capítulo 12, en el versículo 10 y 11. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro gran Dios, con autoridad, con toda la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La iglesia del primer siglo fue perseguida. La iglesia de este tiempo va a ser más perseguida. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos, quiere que aprendamos. Despreciaron, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, aun cuando estemos en el momento de nuestra muerte, como vaya a ser. En este momento, el pastor lo ha dicho muchas veces, en este momento, en un lugar del planeta, están matando un pastor, un cristiano, un evangelista. En un lugar de este planeta están destruyendo la palabra. Entra la persecución más acérrima ¿contra quién? Contra la iglesia. ¿Por qué? Por obedecer a nuestro Señor. ¿Y cuál es la señal que no podemos dejar de vista? La señal que está trazada como la gran señal. Esa gran señal es la cruz. Esa es la gran señal. No podemos dejar de perder de vista esa cruz, esa señal, no la podemos dejar de ver. El mismo Señor Jesucristo le dijo en el versículo, en el capítulo de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 54, les dijo: hipócritas, sabed ver los tiempos del cielo, si va a llover, sabed ver los tiempos de la tierra, y no conocéis, no entended los tiempos en el que vivís. Les habló en presente. Y este es el mensaje del Señor hoy. Debemos entender el tiempo presente en el que estamos viviendo. El apóstol Pablo dijo: nada me separará del amor de Cristo. Nada nos separará de esa señal de la cruz, ni la vida, ni la muerte. Y esas afirmaciones lo llevaron a la muerte. El apóstol Pedro sacó su espada y dijo: mi vida daré por ti. Mire que se cumplió. Años más tarde, la vida la dio por el Señor. La vida la dio por el Señor. Versículo 14 de Colosenses. Se refiere a la idea de que por medio de la cruz Dios anuló toda acta de cargos que había contra nosotros. Él tomó la cruz y allí clavó toda nuestra deuda, allí llevó toda nuestra deuda. Y en el capítulo 15 dice: despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él pagó toda la deuda de pecado que había en nosotros. Toda. Y cuando en la palabra dice toda, es toda. Nosotros no debemos que pagar nada. Él ya, pero no. Él nos hace más que vencedores.
No podemos dejar de ver esa señal, esa gran señal, la cruz. Todos los días debemos ir allí, todos los días. El que quiera ser mi seguidor, mi discípulo, tome su cruz y sígame. No podemos dejar de ver de vista que esa cruz es la que nos llevó, el sacrificio de esa cruz, el que fue clavado allí en esa cruz, nos llevó a la eternidad. El ya, pero todavía no. Ya nos podemos ver allá, ya somos más que vencedores, pero todavía no. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor. Si nos llama a su presencia antes, o hasta cuándo, hasta su segunda venida. Voy a invitarles, hermanos, que cerremos nuestros ojos. La iglesia del primer siglo fue en su mayoría devastada. En su mayoría murieron atrozmente. Pero ellos siguieron una señal. ¿Qué señal estás viendo tú? ¿Qué señal estás siguiendo tú? Quizás sea la señal del televisor, la señal del celular, la señal del cine. ¿Qué señal estás siguiendo tú? Que estás dejando de vista, estás dejando perder la verdadera señal, la luz del mundo, la luz que alumbra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu bendita palabra, por tu amor. Gracias, mi Dios, mi Rey y mi Redentor, porque tú nos das la fortaleza para que en medio de la angustia, en medio de nuestra aflicción, en medio de este mundo caótico, Señor, no perdamos de vista la gran señal, a mi Rey, a mi Señor, a mi Salvador, aquel que me sacó de las tinieblas a la luz esplendorosa, a la luz magnífica, y me lleva a una eternidad con Cristo. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por el mensaje de tu palabra y por permitirnos, Señor, entender que toda la creación cuenta la gloria de Dios, cuentan del plan redentor para su pueblo, para su amada esposa, para la novia, para la iglesia, la cual pagaste por un precio muy alto, un precio impagable, un precio que fue de sangre. Y allí fueron clavados todos mis pecados, Señor. Y allí toda acta de decretos que nos era contraria fue llevado y exhibidos públicamente. Y allí vencieron, Señor, tú venciste allí todo principado y toda potestad y todo lo que se levanta a tu iglesia, en contra de tu iglesia, todo lo que se levanta en contra de tu amada iglesia, la cual tú hoy presentas sin mancha, sin arruga y con vestiduras limpias, vestiduras nuevas y blancas, porque tú las blanqueas, Señor, tú las limpias, tú las haces como nieve por el sacrificio de la cruz, Señor. Y hoy nos hacemos más que vencedores, hoy nos hacemos partícipes de esa herencia, hoy nos hacemos contigo, Señor, allí en los lugares celestiales, donde tendremos
una eternidad, Señor, para adorarte, para alabarte y exaltarte. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias por traer a mis amados hermanos. Y queremos cerrar, Dios de Israel, este tiempo dándote gracias por darnos la oportunidad de ofrendar para ti, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, en medio de nuestra aflicción, de nuestra angustia. Hemos apartado algo, Señor, con todo nuestro corazón, en agradecimiento, Señor. Queremos hoy ofrendar para la obra tuya, para que el reino tuyo avance, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, a nuestros lugares que tenemos provistos ir hoy, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Amado Rey, en Cristo Jesús, hemos orado y entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Amén. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de